Simplemente Manizales. La ciudad de las puertas abiertas. El nido de águilas, como fue denominada en la guerra de expansión. Pero las malas administraciones la han convertido en una cochera. Más adelante verán la razón, pero ahora aprecien estas tomas. Compañeros, tratemos de movilizarnos en contra de esta construcción. Manizales solamente tiene agua para 3 días en caso de una emergencia. No puede ser que los políticos estén haciendo cosas en contra del agua de Manizales, firmando convenios a las 11:30 o 12 de la noche en días de diciembre. Creo que fue un 24 de diciembre que firmaron, o un 23, esta situación. Si vamos allá nos vamos a enterar de qué fue lo que pasó. Tenemos que defender el agua de Manizales. Bonita, ¿cierto? Una marranera llamada Manizales. La popularmente llamada ciudad de las puertas abiertas. ¿Por qué la denomino cochera o marranera? Sencillo, todos estos cierres viales que la actual administración hizo a lo largo de toda la avenida Paralela y en algunos otros sectores de la ciudad. ¿Buscando organizar el tráfico vial? No, la causa es otra, más adelante lo verán. Este sector lo señalo porque puede estar en los planes de cierre. En esta toma de la avenida Paralela, con calle 57 y 58, la hice antes de que se les ocurriera cerrar la entrada al barrio Belén en la calle 57. Lugar que, como se puede apreciar, ya lo cerraron. Pero en estos momentos ya le han puesto el concreto a varios sectores de la avenida Paralela, pero inexplicablemente allá en este último sector no lo han hecho. ¿Por qué será? Porque es un sector de gente de dinero. En cambio, los sectores populares ya corrió la administración a cerrarlos. Inexplicable eso. En este sector hago estas tomas porque la organización vial se les olvidó colocar una señal de pare, que creo yo debería ser sobre la carrera, porque la calle es subiendo. Entonces me imagino que, según la norma de tránsito, la prelación la tienen los que suben, pero aquí esto todo al revés. Aquí todo es al revés de Manizales, todo es al revés. Acá en el sector de los Cámbulos, sobre la ruta 30, hicieron una desviación, pero los carros que suben también se tienen que detener para darle vía a los que vienen por la ruta 30, cuando debería ser al contrario. Y en este sector del barrio Vélez, que también fue cerrado, un sector congestionado por los estudiantes, pero le importa un pito a la administración la seguridad de estos niños. Y claro, los vehículos entraban y salían al barrio Uribe, el barrio Vélez en esa esquina, pero lo cerró, y ya lo van a empezar a construir.
a tirarle los muros de concreto. ¿Será que no tenía la idea de ampliar la bahía sobre el colegio y angustar ese pedazo de separador para crear 3 carriles y así poderle dar acceso a los vehículos colocando un semáforo? Pero es que no hay dinero, porque el dinero se lo gastaron en la campaña política. Entonces la salida más sencilla es cerrar la vía, perjudicando a los muchachos, porque los muchachos se ven en riesgo, ya que en esa cebra los vehículos no paran. Los vehículos nunca dan la vía. Parece que esa fuera una pista de arranque. Y en los únicos sitios de Manizales donde las cebras son respetadas son en el Parque Caldas y en el Parque Bolívar, porque en el resto de la ciudad tiran los vehículos. Y si uno, como me ha pasado a mí, trato de dar la vía en esas cebras, son tan bellacos los conductores que me pitan y me han insultado por darle la vía al peatón. Aquí sobre la calle 67 con 42 en el sector de Fátima o Pío XII, pues esa vía era de descenso, pero la pusieron en ascenso. Y lo más curioso es que tiene 2 reductores de velocidad subiendo. Muy bonito hacer gastar gasolina y desgaste de máquina en una subida de esas. La detenida sobre el resalto. Hay que volver a arrancar y eso consume combustible. Eso es lo que buscan, ¿cierto? Que consuma el combustible. Sobre la calle 51, con carrera 16, el cuento es el mismo. Era de doble vía, pero la pusieron bajando. Y los vehículos tienen que dar la vuelta por la carrera 17 hasta llegar a la calle 50 y devolverse y subir por la parte superior. Una falda que tiene 350-400 metros, subiendo. Calculen la gasolina que usted se va a comer en esa subida. Con eso lo están haciendo, por ese fin lo hicieron. No es por evitar un accidente en esa esquina, porque si eso fuera así, entonces ¿por qué no hacen ese mismo control en el sector de la carrera 20 con calle 51, en donde la falda es mucho más pendiente? Pero no, ahí no importa. Lo que importa es el desgaste del motor en la subida de esa loma, que es de unos 35 grados más o menos, o 40 grados de dificultad. Pero no, es que interesa el consumo de gasolina en la arrancada, ¿cierto, señores? ¿Cierto? Ahora, en el sector de Lusitania, sobre la Panamericana, pusieron esos postes, disque para evitar que las motos cruzaran por ahí. No, pues es que es muy bonito porque hay que ir a recorrer 3 kilómetros desde ahí hasta la glorieta de San Marcelo y volver a bajar por el mismo sitio. Consumo de gasolina, otra vez el mismo cuento, puro consumo de gasolina. Y la cosa no para ahí, porque es que esto está tan bien hecho que en la Florida, en la entrada de la Florida, sobre el sector de Lusitania, los carros que bajan de la Florida tienen que subir hasta San Marcelo, vuelvo y lo repito, y volver a bajar para pasar por el mismo sitio. Son 3 kilómetros. De los 3 kilómetros, 1,5 kilómetros es subiendo. Y los carros no se mueven con agua. Los carros no se mueven con aire, se mueven con gasolina. Y tener que dar una vuelta de 3 kilómetros para pasar por el mismo sitio si piensan ir al terminal. No, yo considero que no es justo ese recorrido. Debieron de haber puesto un retorno o una glorieta en ese sector, pero no, los ingenieros dirán, no, es que no hay espacio. Espacio sí hay porque hay una entrada muy grande y donde habían podido acomodar una glorieta, un retorno, pero no les interesa. Los que bajan por la avenida Gilberto Mendoza Hoyos, si van a entrar tienen que llegar hasta ese punto de la entrada a la Florida y bajar 200 y pico de metros y volverse otros 200 y pico de metros, o sea, medio kilómetro para poder entrar a la Florida. No se justifica, no se justifica. Calculen el gasto. Igual sucede en el sector del Parque Centro. La misma cosa, los carros salen por esa parte de la Florida y les toca dar una vuelta de 2 kilómetros 400 metros, de a 1200 metros. 1200 metros subiendo hasta el retorno y 1200 de regreso, que no es descenso directamente, sino que es parte plana y por lo tanto hay que acelerar, hay que usar gasolina, hay que usar combustible. Todo el mundo debe saber que en su vida el consumo del combustible se aumenta. ¿Por qué no hicieron ese retorno justo al frente de la salida de la Florida en ese sector? Porque hay espacio también para hacerlo, pero no, lo tendrían que hacer unos metros antes, para que el conductor tenga que dar toda esa vuelta, si quiere ir a la terminal, o si quiere coger ruta para Pereira o para Chinchiná.
La Florida cuenta con 3 ingresos. Uno que queda hacia el lado occidental, cerca del segundo puente después de la terminal de transportes. El otro que queda en el centro, frente al Parque Centro. Y el otro más hacia el sector oriental, el de Lusitania. Bueno, entonces el ingreso por la parte occidental frente a Iquitos. Sí, fabulosa esa entrada. Pero si usted sale de la Florida por ese sector va a ser la misma cosa, otro recorrido de 2.200 metros, de los cuales 1.100 metros son subiendo para llegar hasta el próximo retorno que queda cerca a la entrada central de la Florida. Y repito nuevamente, los vehículos no se mueven con agua ni con aire, se mueven con combustible. Pero los conductores creen que están haciendo patria regalándole el dinero al gobierno. ¿Por qué no planificaron eso los ingenieros? Si ahí se podía haber corrido esa entrada hacia ese sector con unos retornos. Ahora la hicieron así adrede, eso lo hicieron con doble intención. Esos retornos los habían podido colocar en esas entradas, pero no lo hicieron adrede, para que los conductores no disfrutaran de la comodidad que supuestamente les está ofreciendo el sector. Tienen que poner a los conductores a hacer recorridos de más de 2 kilómetros, y así sucede en el casco urbano con esos cierres viales que hicieron. Acá en Cristo Rey también colocaron esas vallas y ya le pusieron los muritos de cemento para cerrar el separador. ¿Y qué tal esta prenda? En la entrada del barrio de la Francia, con semáforo para controlar el tráfico, pero no lo tenían que cerrar. Es que es más rentable dar la vuelta por la carrera 23 a tomar la calle 15, donde está la estación de servicio San Antonio, y volver a bajar por la carrera 22, tomar la avenida Centenario para llegar a la Francia. Un recorrido de casi 1,5 kilómetros, de los cuales la mitad es subiendo. Negocio redondo, eso es un negocio redondo, porque yo no le encuentro otra explicación al cierre de ese cruce ahí con ese semáforo. Ahora, miren esto, los cierres que hicieron en toda la ciudad, dizque para hacer obras. Más adelante les explico detalladamente qué sucedió. Por ahora ubiquen la maravilla de ingeniería de la ciudad. Manizales, única ciudad capital que no tiene pico y placa. Váyase a saber por qué razón. Váyase a saber por qué razón. Y entonces, por la disculpa de los trancones, es que se han hecho todos estos cierres en el sector de la avenida Paralela y otros lugares. Bueno, los cierres viales. Un truquito para sacar más dinero en una extorsión disimulada al bolsillo del inocente ciudadano. Manizales. No sé si en otras ciudades sucede lo mismo. Están afectando el desplazamiento de los conductores, lo que ha hecho que el consumo de combustible se dispare, y así lo he observado en las estaciones de servicio. Yo desearía que alguien que pudiera acceder a esa información solicitara el monto de las ventas del año 2015 en
todos esos lugares, y los que hay hasta ahora, cuando han cerrado varios puntos, en vías con gran flujo vehicular, les aseguro que las ventas se tienen obligatoriamente que haber disparado de una manera impresionante, llegando en estos momentos, sin haberse terminado el año, a duplicar o triplicar las del año anterior. Las disculpas de estos genios de la mesa cuadrada del gobierno local para esos cierres y desvíos son que la movilidad vehicular, para evitar accidentes, para evitar congestiones, para arreglar la ciudad, y un sinfín de falacias que no tienen veracidad. Todo esto gira en torno al dinero. Las soluciones para esas situaciones deberían ser otras, pero no. Lo importante es encontrar la manera para que el consumo del líquido y por ende el aumento de dinero por impuestos se incremente. Por supuesto, esta es una salida muy olímpica. El detalle en la que hoy yo he bautizado una cochera llamada Manizales es que el genio de la burocracia local junto con sus socios de escritorio han tenido la magnífica idea de, aparte de cerrar vías con las barandas canalizadoras de tránsito, como ha sucedido a casi todo lo largo de la avenida Paralela, en la entrada de la Francia, en donde existía un semáforo que controlaba el flujo vehicular y por ende no permitía los trancones, les dio por complementar su labor de hacer aumentar el consumo de combustible disque con la maravillosa obra de arreglar la ciudad. Y por eso, a la fecha, esta cochera tiene 17 cierres viales, por obras que están haciendo las empresas de acueducto, alcantarillado y no sé quién más. Respecto de la última nota, hago estas acotaciones. ¿Será que cuando se hace aseo en su casa, pongo este sencillo ejemplo aunque hay muchos más, cuando usted coge la escoba, se dedica a mover los muebles de todas las habitaciones al mismo tiempo para hacer el aseo, o será que lo más lógico no es ir moviendo mueble por mueble y de habitación en habitación para lograr hacer así un aseo bien hecho, sin tanto complique y sin traumatizar el desplazamiento de todos los moradores de la vivienda? Otro ejemplo, el médico le diagnostica al paciente operación de los ojos por riesgos de pérdida de la visión. ¿Alguien me puede decir si el cirujano opera los dos ojos al mismo tiempo o si hace la intervención en cada ojo de manera programada comenzando por el más afectado? La respuesta para estos dos sencillos ejemplos debe ser esta, y creo que la compartirán. Paso a paso, habitación por habitación, hasta hacer todo el aseo general para no complicar el desplazamiento de los moradores. Y en la operación, ojo por ojo para no dejar el paciente en la penumbra total. Siendo así la salida lógica para estas sencillas cosas, ¿por qué carajos a los genios de esta ciudad, para hacer este mantenimiento que dicen van a hacer con sus obras, les dio por cerrar toda la ciudad para unos arreglos que bien se pueden ir haciendo sector por sector y así evitar más la congestión vehicular y el caos en los desplazamientos que de por sí ya los hay y bastantes? La respuesta es muy sencilla y no pueden ni podrán buscar una disculpa. Ya crearon el caos, ya hicieron el daño, pero en estos trabajos el asunto se llama señor dinero. Váyanse, les pido el favor y lo digo de nuevo, dense una vuelta a cualquier hora del día por las estaciones de gasolina para que vean las congestiones tan bestiales que hay en estos lugares. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque gracias a estos cierres viales, a esas desviaciones y a esas obras, o como se les quiera llamar, lo que se logró fue aumentar los recorridos. Ya lo he dicho y lo repito, me perdonan la iteradera. Y al hacerlo se aumenta el consumo del combustible y eso, mis amigos, es dinero contante y sonante para las cajas registradoras del gobierno. El pueblo importa un cacahuate, importa lo que gasten los cerdos de turno. Por eso ellos a punta de falacias y mentiras los tienen que enredar para que paguen y paguen y paguen. Por eso posesionaron a ese alcalde robándose las elecciones acá. Si no subía al uno, subía al otro, ya saben a quién me refiero. Pero igual, ya el roscograma estaba montado. Lo que había que evitar era que el candidato de la oposición ganara, porque ese no iba a seguir el jueguito de estos torcidos. Y que quede claro que no estoy hablando de política. De vender los derechos no tienen nada de política, y las autoridades locales los están pisoteando como les da la gana. Por eso tanta visitadera del presidentucho. Debes estar revisando la caja a ver cómo va y por dónde se puede hacer más billete. Y a eso vino a la ciudad hace poco, a hacer rendición de cuentas, o que le rindieran cuentas de cómo iban las cosas y a ver cómo iba el asunto en dinero para sus sucios negocios. Y por supuesto, como ya no había más por dónde cerrar y desviar los vehículos, había que inventarse este truco de arreglar las calles, y el mejor era taponando por todos lados, lo que ha aumentado bastante los recorridos, que no solo incrementan el consumo del combustible y el desgaste de las máquinas, de nuevo lo digo y me perdonan tanta repetidera, pero es que hay personas que no entienden las cosas, sino que de paso le jode el bolsillo a los comerciantes, que deberán reconocer que sus negocios se han ido a pique gracias a esta maravilla de estos genios. Tienditas
que se ven afectadas y de paso envían a los clientes a comprar a ARA o a D1. Más quiebra para el pueblo y beneficios para esos negocios, porque ahí hay otro cuento para favorecer al gobierno. Todo tiene su razón de ser porque ellos nunca dan puntadas sin dedal. Es que este nido de águila llamado Manizales, con sus laderas y baldas, es la mina de oro para producir dinero a dos manos, y eso se consigue de la forma más sencilla y aprovechando la geografía y la inocencia del pueblo: aumentar el consumo de combustible y los repuestos. Así disimuladamente los erróneos manizaleños están ayudándole al gobierno en su gesto de paz, con todos los impuestos que se están generando por estos conceptos. Porque hablo de los combustibles, que son la base para este sucio negocio. Por si no lo saben, Colombia tiene una de las tasas más altas en el pago de impuestos por el consumo de combustible. Y les digo algo, en Colombia el galón de combustible está en 67 centavos de dólar, mientras que en el Ecuador, en donde se consume el mismo combustible colombiano, este solo es de 39 centavos de dólar, casi la mitad de lo que vale acá, y debería ser más costoso por los gastos del transporte del mismo hacia ese país. Pero no, es más barato. Lo llamativo y bonito de todo este asunto es que el precio en Colombia, siendo de 67 centavos de dólar, equivalente a 1.974 pesos por galón, está en casi 8.000. ¿A qué se debe esa diferencia? Pues a los impuestos. Y así muy campantemente dice el gobierno con sus falacias de manera constante: se rebaja en X pesitos el valor del carburante, pero la diferencia por impuestos es muy alta, y ahora con esos consumos disparados por los cierres viales se incrementan más, y todo eso va a parar a los bolsillos de esos ladrones de cuello blanco para financiar ese circo que está desangrando al país. Claro, por supuesto, usted creyendo que es por mejorar el tráfico en su ciudad, por mejorar el estado de la misma, se deja manejar como un vil cerdo, porque ese es el único animal que se deja entrar y sacar por una sola puerta en la cochera. Los demás animales no permiten los encierros en sitios de estos, y ustedes lo saben. Usted con su mansedumbre les está llenando los bolsillos a esos padres de la patria. ¿Y sabe qué? Usted se ufana diciendo que el gobierno rebajó X pesos el galón, pero no se da cuenta de que al aceptar los cierres viales y cambios de sentido en las vías, está aumentando su consumo, y por ende esa rebajita se da por la cañería, porque automáticamente se le convierten en 500 o quizás 1.000 pesos más al momento de tanquear. Si usted se desplaza por la ciudad, de estación en estación, va a encontrar que solo en el casco urbano el galón de gasolina oscila entre los 7.400 y los 7.800 pesos. Esa diferencia tan grande en el precio, que solo en una ciudad, significa muy patentemente que ese asunto del combustible es tan favorable para el gobierno que no importan esas diferencias en los precios, porque así rebajen 200 o 300 pesos en cada estación, de todas maneras, por cada galón el ingreso será de varios miles de pesotes. Analicen el valor que antes les refiero y verán que rebajar 200 pesos es como arrancarse un pelo. Eso no es nada, porque los impuestos están dándole a estas ratas de cuello blanco casi 6.000 pesos de ganancias sin impuestos por galón. Siéntese a tirar calculadora a nivel ciudad nada más, verá la cantidad de millones que le ingresa por ese concepto. Y hombre, al aumentar los recorridos con los cierres de hereditar el trancón, y ahora por esos maravillosos trabajos, hace que esas ganancias obligatoriamente se tengan que haber quintuplicado, y usted muy campante callado con todo esto. Una sola golondrina no hace verano, pero en algo tendrá que tocar las fibras, porque es su bolsillo el que se está afectando. En el link siguiente encontrarán la realidad del caos vehicular que vive la ciudad, en donde los recorridos se han aumentado por unas obras que durarán 2 meses, en los cuales muchos tendrán que meterse la mano al drill por el aumento en el consumo del carburante, porque los colectivos escolares aumentarán el transporte de los educandos, ya que están comiendo más gasolina por tantas vueltas, porque las carreras en los taxis se aumentarán, y eso se verá reflejado en los taxímetros debido a estas situaciones por los trancones, y además porque es la única capital sin el pico y placa. Es que son muchos factores que van a incidir en el bolsillo de los manizaleños gracias a estas espectaculares gestiones del pequeño dictador local, que entre otras cosas recibió el aval del Consejo para hacer lo que le venga en gana en materia de contrataciones, situación que algunos ediles dicen que es normal, porque él siempre ha tenido esas facultades. Y hago esta pregunta al respecto: si las ha tenido siempre, entonces ¿qué necesidad tenían de sesionar y calentar asientos para algo que no era necesario ni siquiera estudiar? Eso lo publican los medios escritos de la ciudad. Algo similar a lo que hizo el Congreso con el Califa Nacional. De ahí que hable de dictadura, porque se asaron con la autoridad para hacer de todo y para hacer todo como mejor les plazca. Me imagino la mermelada que movieron, y el apoyo en eso se los da el consumo de combustible, ¿o no?
Alcalde de Manizales quedó con facultades especiales y plan aprobado. No obstante la aprobación del articulado que le da facultades al alcalde para celebrar contratos, convenios, alianzas público-privadas, traslados presupuestales, empréstitos, modificaciones de la estructura de administración municipal y la fusión de entidades o la creación de nuevas empresas, es para 7 concejales el despojo del control político, algo que para quienes aprobaron el plan no sucedería porque son facultades que el alcalde siempre ha tenido. Y si son facultades que siempre ha tenido, ¿qué necesidad había de aprobarlas? Por último, les recuerdo a las autoridades locales, en cabeza de este dictador que tenemos por alcalde, que con sus cierres viales, esos que han hecho a lo largo de la avenida paralela y en la entrada del barrio La Francia, con sus barandas canalizadoras de tránsito, están vulnerando muchos derechos, en especial de los niños, pues muchos conductores de transporte escolar ya no quieren transportarlos debido a que esas vueltas les están, como ya señalé, aumentando los recorridos y por ende el consumo de combustible, y por tanto deben aumentar el costo de los traslados, lo cual no favorece a los padres de familia y por ende esos menores han visto afectado el ingreso a los centros docentes. Eso es violar el derecho a la educación de los niños, porque muchos están llegando ya tarde a esos planteles, aparte de que en algunos lugares, Barrio Vélez por ejemplo, por esos cierres que tienden a mejorar es que la movilidad. La vida de ellos anda en más riesgo cuando al cruzar la vía se ven más vulnerables, ya que la congestión vehicular se aumenta al tener los conductores que antes tomaban esas rutas hoy cerradas que unirse a todo el flujo para buscar otras vías de acceso o de salida. Constitución Nacional, algunos derechos de los niños. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la integridad física, la educación y la cultura. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, porque por lo visto a estos directivos los derechos de los ciudadanos poco les importan, pues han cerrado hasta el ingreso directo a algunos barrios, haciendo que muchos conductores tengan, ya lo señalé, que alargar sus movidas hasta en 1 o más kilómetros, y los carros y las motos no se mueven ni con aire ni con agua, y en las faldas ese consumo se aumenta por el esfuerzo de los motores. Aquí hay otro punto para el bolsillo del burócrata de turno: taponar la entrada al barrio, Vélez, La Francia, Belén, y al hospital, etc. Eso es como bloquear la entrada a mi casa. Me toca meterme por las ventanas o por las casas vecinas, en esas condiciones. Muchos, para evitar ese volteo, se dan a la tarea de infringir normas de tránsito como hacer la U en sitios prohibidos o movilizarse en contravía, y ese negocio sí que es bonito, porque cuando los pitos andan de cacería, la hacen y de qué manera, ¿cierto, señor burócrata? Es que todo este trabajo en beneficio de la ciudad es solo por dinero para las arcas de la burocracia, o al pueblo ni qué carajos, así son las falacias.